Gusto verles, mis hermanos, una vez más a todos los que nos unimos, ¿verdad? El día domingo a través de este medio para poder en conjunto y en comunión el unirnos a nuestro Padre maravilloso, ¿verdad? Nuestro Dios maravilloso. Hoy estamos celebrando el Día del Padre. Deseamos un feliz día a todos nuestros queridos hermanos. Y por sobre todo, pues nosotros nos aferramos a nuestro Padre Celestial maravilloso que mora y vive en nuestros corazones y lo tenemos todos los días, ¿no? Morando y viviendo en todos y cada uno de nosotros. Y la dádiva de Él es tan grande y tan maravillosa para todos nosotros. La escritura en el libro de Romanos capítulo 5, versículo 18 nos dice que así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Es decir, el trabajo de Jesucristo, la obediencia de Jesucristo fue potencialmente mucho más efectiva que la desobediencia de Adán, porque la desobediencia de Adán trajo muerte y desolación, pero sin embargo la justicia de Cristo para todos los hombres trajo vida y justificación. Y ahora justamente es esto lo que nosotros debemos permitir que en nuestro corazón efectivamente siga funcionando, o que en nuestro corazón nosotros sigamos recibiendo, ¿verdad? Toda esta justificación, toda esta salvación y toda esta redención que nos ha venido por medio de Jesucristo. Es decir, mientras nosotros no sigamos creciendo en el conocimiento de toda esta obra preciosa y maravillosa de Cristo a nuestro favor, no vamos a poder disfrutar de todos los bienes, de todo el bien, ¿verdad?, que está en nosotros por Cristo Jesús. Y nuestro Padre ahora, nuestro Padre amoroso, tiene como propósito el hecho de que nosotros podamos conseguir, que nosotros podamos apropiarnos de todo lo que nos pertenece en Cristo Jesús. Y todo lo que nos pertenece en Cristo Jesús definitivamente es todo lo que tú y yo anhelamos. Es decir, las buenas cosas que alguna vez en nuestro corazón tú y yo anhelamos, ¿verdad? Son las cosas que nos pertenecen en Cristo Jesús. Es maravilloso entender que el Señor nos dice en la Escritura, ¿verdad? Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien, pensamientos de bien. Mira, tú métete esto en la cabeza. El Señor para ti siempre, siempre, toda la vida, desde antes de la fundación del mundo, ha tenido pensamientos de bien. Es decir, por esto es que la Escritura también nos combina a pensar en todo lo justo, en todo lo santo, en todo lo bueno, en todo lo honesto. ¿Por qué? Porque los pensamientos que Dios tiene para ti y para mí son pensamientos de bien. Es decir, lo mejor que tú puedas desear para ti mismo. Lo mejor. Tú mírate, ¿no es cierto?, en un esquema o en un ambiente en donde solamente veas bendición en tu vida. En un ambiente en donde particularmente tú, ¿verdad?, seas una persona bendecida en todas las áreas de su vida. Desde lo espiritual hasta lo material. Tú mira a tu familia, todas las bendiciones que tú tienes en tu corazón para tu familia, todo lo que tú quisieras para tus amigos y para las personas que tú amas, con las cuales te relacionas, pues todo eso, ¿verdad?, está incluido y se queda todavía pequeño, ¿verdad?, en función de lo que Dios tiene preparado y planificado para ti. El Señor nos dice que Él ha hecho todo perfecto en su tiempo y que nada de lo que Él ha hecho se puede quitar, ¿verdad?, o se puede añadir. Él ha hecho y todo lo ha hecho perfecto en su tiempo. Y hermanos, Él ya en el tiempo de Dios, que efectivamente no es nuestro tiempo, porque lo hizo antes de la fundación del mundo, no olvidemos que Él es eterno. Y como eterno, Él se adelantó a ti y a mí, ¿verdad?, a este tiempo, para revelarnos la razón y el propósito por cual nosotros hemos sido creados. ¿Y por qué Él quiere que ahora efectivamente tú lo conozcas? ¿Por qué Él quiere que ahora tú te apropies de todo el bien que desde antes de la fundación del mundo Él ya había destinado para ti? ¿Por qué? Porque efectivamente la Escritura nos muestra claramente, por ejemplo en Efesios 2:10, que nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él, ¿verdad?, predeterminó de antemano, dice la Escritura, para que caminemos en ellas. Es decir, Dios ha determinado buenas cosas para tu vida. Dios ha determinado
provisión para tu vida. Dios ha determinado bendición para tu vida, victoria para tu vida. Dios ha determinado abundancia para tu vida en todas las áreas de tu vida. Él ya lo determinó. Esto es algo que efectivamente nos fue dado por medio de Jesucristo. Y ahora lo único que nos resta a nosotros es, por medio de la fe, apropiarnos de lo que a ti y a mí ahora nos corresponde. Y nuestro Padre amoroso está absolutamente interesado en que tú te apropies de esta verdad. Él conoce de nuestros sufrimientos, de nuestra escasez, de nuestras dificultades y de nuestras necesidades. Él conoce de nuestras debilidades. Él conoce de nuestras limitaciones. Él conoce en todas aquellas cosas en las cuales nosotros, desde nuestra propia perspectiva, no somos capaces de poderle agradar. Pero Él proveyó todo lo necesario para que efectivamente tú y yo en Cristo podamos ser justificados delante de nuestro Padre. Ahora, esto es muy importante, hermanos, que lo entendamos, porque muchas veces nosotros quitamos nuestra mirada de Cristo y la ponemos en nosotros mismos, y nosotros queremos encontrar en nosotros, ¿verdad?, en la vieja criatura, lo que le pertenece a Cristo. Y nosotros, ¿verdad?, lo que tenemos que hacer es apropiarnos de la nueva criatura para que en la medida en que esa nueva criatura se convierta en una realidad en nosotros, o en la medida en que Cristo sea formado en nosotros. El apóstol Pablo lo decía de esta manera: hijitos míos, yo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Este es el punto central. Es decir, Cristo está siendo formado en nosotros. Fíjate, esto no se trata de que mi viejo hombre sea una persona distinta o nueva. Mi viejo hombre será siempre un viejo hombre, ¿verdad? Pero de lo que se trata ahora, esta esperanza que nosotros tenemos en nuestro corazón, es de que Cristo sea formado en nuestra propia vida. Es decir, la vida de Cristo va desechando lo que tú y yo éramos en la vieja persona. Aun cuando en la vieja persona nosotros en ciertas áreas hayamos tenido buenas cosas. Todas esas buenas cosas en nuestra vieja persona para nuestro Padre no eran más que trapos de inmundicia. Así que Él lo que está haciendo es realmente formando a Cristo en nosotros. Y esta es la experiencia que tú debes tener y que tu Padre quiere que descubras. Es por esto que nosotros debemos tener mucho más fe, ¿no es cierto?, en la obediencia de Cristo que en la desobediencia de Adán. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice que el don es mucho más efectivo que la desobediencia. Porque la desobediencia de Adán, por supuesto que trajo calamidad a toda la raza humana. Pero la obediencia de Cristo, ¿verdad?, es mucho más potencial y fulminante contra el pecado y contra toda nuestra maldad y con toda nuestra injusticia, ¿verdad?, en cuanto a eliminarla y quitarla, de tal manera de que efectivamente la obra de Jesucristo se vuelve más efectiva, ¿verdad?, para ti y para mí que la transgresión de Adán. De allí que nuestra posición es tener confianza en la obra de Cristo y en la obediencia de Cristo. Esto también es un tema muy importante que debemos nosotros calar en nuestro corazón, porque a nosotros se nos ha enseñado, y de hecho se nos sigue muchas veces enseñando, que tenemos que ser obedientes. A veces cuando se habla de la obediencia, aquí todavía se sigue hablando de que nosotros tenemos que perfectamente obedecer los 10 mandamientos, lo cual ya hemos aquí hablado permanente y continuamente que es imposible que un hombre, ¿no es cierto?, pueda cumplir los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos fueron dados, ¿verdad?, o la ley fue dada básicamente para que en ti se revele tu incapacidad de poder agradar a Dios obedeciéndole. ¿Por qué? Porque el ser humano natural, normal, está en una dimensión distinta que la dimensión de Dios. Dios nos dice que la palabra de Dios o los mandamientos de Dios son espirituales. Es decir, la única manera como esos mandamientos se pueden cumplir es desde el espíritu, pero que nosotros somos carnales vendidos al pecado. Como nosotros somos carnales vendidos al pecado, tenemos alguien que es nuestro dueño. Cuando yo soy vendido a alguien, ¿verdad?, significa que ese alguien es mi dueño.
Y cuando ese alguien es mi dueño, yo no hago mi propia voluntad, sino que yo hago la voluntad de mi dueño. Cuando yo soy vendido al pecado, el pecado es mi dueño y yo siempre estoy haciendo la voluntad de mi dueño, que es el pecado. Ese justamente es, en buen romance, ¿no es cierto? O es en esencia, ¿no es cierto?, lo que significa la esclavitud. La esclavitud es que aquella persona esclava tiene que hacer la voluntad de su señor, de aquel que lo mantiene subyugado. Así sucede con el pecado. Por eso es que nosotros no hacemos las cosas que queremos hacer. Nosotros no hacemos el bien que queremos hacer, sino justamente el mal que no queremos hacer. Eso es lo que hacemos de acuerdo con el libro de Romanos 7. Ahí está, por ejemplo, una respuesta para tu vida. ¿Por qué tú no haces el bien que quieres hacer? ¿Por qué siempre terminas cayendo una y otra vez en lo mismo? ¿Por qué a pesar de que tú en tu corazón te has propuesto, ¿verdad?, ya no hacer más estas cosas, no ir más por este camino, en algún momento de tu vida otra vez vuelves a tropezar, otra vez te vuelves a resbalar y otra vez vuelves a hacer aquello que tú mismo sabes que no debes hacer? Por una muy sencilla razón, porque tú eres carnal vendido al pecado y el pecado es tu dueño, y como el pecado es tu dueño, pues para que el pecado se muestre pecado en cada uno de nosotros, pues tiene que efectivamente expresar y manifestar lo que Él es. Y nosotros somos una herramienta, nosotros somos una expresión y una manifestación del pecado, cuando efectivamente nosotros no nos apropiamos de la gracia de Dios. De ahí que las maravillosas noticias para ti y para mí de nuestro Padre maravilloso es que la manera como Dios ha determinado que nosotros podamos ser libres del pecado es a través de creer y de aferrarnos a la obra de Cristo a nuestro favor, ¿verdad? Y esto es lo que queremos ver el día de hoy en Colosenses capítulo 1, versículo 20 al versículo 23. Hablando de Jesucristo, porque todo este capítulo habla de lo que Cristo es, ¿no es cierto? Él dice que Él es la imagen del Dios invisible, Cristo es la imagen del Dios invisible, ¿no es cierto? Pero sin embargo, cuando nosotros llegamos al versículo 20, la Escritura nos dice que por medio de Él, por medio de Jesucristo, Dios quiso reconciliar consigo todas las cosas. Es decir, la manera como Dios reconcilia todas las cosas con Él, incluidos nosotros, es a través de su amado Hijo Jesucristo. Fíjate, la manera como Dios se reconcilia con nosotros es el mismo proveer la reconciliación. Si Dios no provee la reconciliación para ti y para mí, nosotros somos incapaces por nuestros propios medios de poder reconciliarnos con Dios. Ahora, Dios ha determinado el hecho de que a través de la obra preciosa de su amado Hijo Jesucristo para la humanidad, y como tú eres parte de esta humanidad, tú te puedes asir de esa obra, tú te puedes aferrar a esa obra, tú puedes creer en la obra de Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que el Señor quiere para ti hoy, nuestro Padre, tu Padre, quiere que tú tengas la vida eterna. La vida eterna no es una vida cualquiera, no es la vida vieja viviendo eternamente. No, la vida eterna es la vida Zoe de Dios. Es esa vida de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, santidad, justicia, verdad, prosperidad, abundancia. Esa es la vida eterna. Y esto todavía tocando la superficie. Porque la vida eterna de Dios, ¿verdad?, es una vida en donde no hay llanto, en donde no hay dolor, en donde no hay escasez, en donde no hay enfermedad, en donde no hay tristeza, en donde no hay incertidumbre, en donde no hay incredulidad, en donde hay comunión, en donde hay relación entre los unos y los otros. Esta es la vida que efectivamente Dios quiere transmitirte a ti y a través tuyo quiere transmitir a los demás. Ahora, para que esta vida venga a nosotros, Dios tenía que entregarnos esa vida. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor, pues, efectivamente engendró a su amado Hijo Jesucristo de María, una mujer, ¿verdad?, que es la humanidad que Él tomó, y de esa humanidad efectivamente todos nosotros nos hemos visto beneficiados. Es por esto que el Señor Jesucristo tenía que venir de un hombre, ¿verdad?, o en este caso de una mujer, de la raza humana, ¿verdad? Y
el Señor Jesucristo es engendrado por nuestro Padre Celestial en, ¿no es cierto?, el vientre de María. Y a través de María, ¿verdad?, ella representa a la humanidad, el Señor se hace hombre como tú y como yo. Y Él efectivamente se pone en nuestra misma condición, pero en Cristo realmente viene el Padre. Cristo estaba lleno de toda la plenitud de Dios. Cristo estaba lleno de toda la plenitud del Padre. Y por eso el Señor Jesucristo decía a los discípulos que el que me ve a mí ha visto al Padre. El que puede ver mis obras, el que puede ver mi amor, el que puede ver mi carácter, el que puede efectivamente ser testigo de mi poder, de mis milagros, realmente no me está viendo a mí, está viendo al Padre. Porque yo soy el camino y la verdad y la vida. Y Él decía, y nadie puede venir al Padre sino por mí. Entonces, nuestro Señor Jesucristo no es más, ¿verdad?, que el vehículo que nuestro Padre maravilloso utilizó para venir a relacionarse directamente contigo y conmigo. Y nuestro Señor Jesucristo lo que ha venido básicamente es a contarnos, a descubrirnos y a revelarnos quién es nuestro Padre. El amor maravilloso que nuestro Padre tiene para nosotros. No lo que la religión nos contó. No el cuento que se nos metió todo el tiempo en el hecho de que si es que tú no cumplías los mandamientos de Dios, entonces tú estabas descalificado desde la perspectiva de Dios y simple y sencillamente no podías tener una comunión con Dios. Por lo cual, ¿verdad?, lo que tú realmente te merecías era culpa y condenación. Y esto es algo que nosotros llevamos lamentablemente muy arraigado en lo más profundo de nuestro ser. Culpa y condenación. La culpa y la condenación son herramientas de Satanás para mantenerte preso. Una de las fórmulas que Satanás normalmente sabe y le funciona bastante bien es nuestra ignorancia y desconocimiento de que Él pone en nosotros este tipo de sentimientos. Él pone sentimientos de culpa. Él pone sentimientos de culpabilidad, de acusación y de condenación. Cuando nosotros somos capaces de recibir esos sentimientos, porque normalmente cuando tú tienes estos sentimientos en tu corazón, inmediatamente, ¿no es cierto?, y naturalmente tú comienzas a buscar por qué tienes estos sentimientos y comienzas a hurgar en qué cosas has hecho o qué cosas no has confesado o qué cosas debías haber hecho por las cuales hoy de alguna manera te estás sintiendo así. Y Satanás te tiene entretenido buscando entre tu suciedad. Satanás te tiene entretenido buscando, ¿verdad?, la realidad de las cosas en la oscuridad y en la mentira. En lugar de que nosotros pongamos nuestra mirada en Cristo. Y fíjate, por esto es importante lo que dice el versículo 20 de Colosenses 1. Y por medio de Él, Dios, por medio de Jesucristo, quiso reconciliar consigo todas las cosas. Eso incluye a todas las personas. Él quiso reconciliar por medio de Jesucristo consigo mismo todas las personas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es decir, Dios mismo nos amó tanto. Esta es la esencia de nuestro Padre maravilloso, el amor que Él nos tuvo desde antes de la fundación del mundo. Por eso todo ser humano que viva hoy, ¿no es cierto?, efectivamente es alguien que fue realmente creado en el corazón de papá, para que hoy nosotros, sabiendo papá toda esta desgracia que íbamos a vivir en el primer hombre Adán, sin embargo, Él quería que nosotros encontremos el verdadero amor, encontremos la verdadera gracia por medio de Jesucristo, ¿verdad? Para que Él nos pueda mostrar a ti y a mí cómo ha hecho, ¿verdad? Para que efectivamente tú y yo otra vez podamos reconciliarnos con Él. Y la reconciliación, como propone la religión, no proviene de tu conducta ni de tu obediencia, ¿verdad? La reconciliación proviene de la obra, del sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo, enviado por el Padre, su amado Hijo, para que por su sangre y por su cuerpo de carne, Él pueda convertirse en la ofrenda
que efectivamente Dios mismo puso a nuestro favor para que si por medio de la fe nosotros nos agarramos de esta ofrenda, nos agarramos de la reconciliación que es Cristo Jesús, nos tomemos permanente y continuamente de su sacrificio de sangre, ¿no es cierto? Y vengamos a Cristo, allí nosotros podamos comenzar a sentir la libertad, la liberación, la provisión y la bendición de la nueva persona y de la nueva criatura que tú y yo somos en Cristo Jesús. Así que por medio de Jesucristo el Señor ha querido reconciliar consigo todas las cosas. Él ya se reconcilió con toda la humanidad. Él ya pagó el precio en su Hijo del pecado de todos los seres humanos. Esto te incluye a ti. Ahora, Él ha hecho, dice aquí la Escritura, la paz mediante la sangre de su cruz. Él hace la paz con nosotros. Nosotros siendo sus enemigos, ¿qué podíamos esperar? Sino castigo y condenación. Pero en el corazón de nuestro Padre lejos estaba aquello, sino Él quería darnos a nosotros reconciliación, darnos amor, darnos restauración. ¿Y qué es lo que hace? Pues efectivamente Él pone y paga el precio de nuestra maldad y de nuestra injusticia, cargando todo el peso de nuestro pecado, todo el peso de las consecuencias de nuestro pecado sobre su amado Hijo Jesucristo, y Él lo que hace es derramar su sangre en la cruz del Calvario, entregar su cuerpo para que sea partido por ti y por mí. ¿Para qué? Para que todos nuestros males, los que sí nos merecíamos por nuestros pecados, ahora hayan sido pagados por Jesucristo. En el campo espiritual eso ya fue pagado con un cuerpo real, con un sacrificio real. No olvidemos que antes de que Cristo venga a morir en la cruz del Calvario, ¿verdad? En el viejo pacto, ¿verdad? Era necesario el sacrificar un cordero sin mancha y sin arruga, ¿verdad? Para que por la sangre de ese cordero, para que por el sacrificio de ese cordero, los pecados de las personas que de alguna manera ofrendaban ese sacrificio sean limpiados. El problema es que ese pecado no era quitado. Era perdonado, pero no era quitado. Para mí, para ti, para mí hay algo importante. Dios no solamente ha querido que nuestros pecados nos sean perdonados, sino que también nuestros pecados nos sean quitados. Es decir, el pecado no sea quitado. El pecado es un ente. El pecado es como una especie de persona que mora en ti. El pecado es tu dueño. Y el Señor lo que ha querido es librarte del pecado. No el hecho de que dejes de mentir o el hecho de que simplemente dejes de hacer cosas malas, porque esas son expresiones y manifestaciones de alguien que te tiene a ti dominado dentro. El Señor lo que ha querido es el darnos victoria sobre el que nos domina, el pecado que tiene poder sobre nosotros, que nos lleva cautivos a hacer todas aquellas cosas que tú y yo sabemos que no debemos hacer. El Señor efectivamente por medio de la obra de Jesucristo nos quita. Fíjate, cuando Cristo entró al mundo y cuando Juan vio a Cristo dijo, este es el Cordero de Dios que quita, escucha bien, que quita el pecado del mundo. Porque a veces nosotros recibimos el perdón de pecados, pero todavía en la medida en que seguimos recordando esos pecados, ¿no es cierto? En la medida en que nosotros tenemos o seguimos teniendo conciencia de pecado, eso significa que efectivamente los pecados no nos han sido quitados, ¿sí? Pero Dios lo que quiere es que tú no tengas conciencia de pecado. Dios lo que quiere es que tú tengas una conciencia limpia. Y esa conciencia limpia te viene por medio de la obra que Cristo hizo a tu favor. Porque el único que puede quitar el pecado de tu conciencia es Cristo, es la obra que Cristo hizo a tu favor, es la fe en su sangre, porque la sangre de Cristo, que es la sangre eterna, fue derramada por todos tus pecados. Entonces tú debes tener conciencia interior de que la obra de Jesucristo, de que el sacrificio de Jesucristo, de que la inmolación del cuerpo de Cristo, de que el derramamiento de la sangre de Cristo fue a consecuencia de tus pecados. Y allí es donde tu fe tiene que estar, permanente y continuamente anclada.
No anclada en tu propia justicia, no anclado en el hecho de que si es que tú ya no pecas o dejas de pecar, de acuerdo con tu creencia. No, porque eso significaría poner tu fe en tu propia justicia. Entonces tu fe siempre tiene que estar puesta en el hecho de la obra que Cristo hizo a tu favor. A eso llamamos gracia. Y esa gracia lo que va a hacer es que en ti comience efectivamente a levantarse el poder y la vida de Jesucristo, y te vas a dar cuenta que sin estar permanentemente pensando en el pecado, si tengo que hacer esto, tengo que dejar de hacer el otro, simple y sencillamente tu conducta cambia. Simple y sencillamente tus deseos cambian. Simple y sencillamente comienza en ti a operar la gracia de Dios. Y la Escritura nos dice que el pecado ya no se enseñoreará sobre nosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Fíjate, solamente cuando estamos bajo la gracia, el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Oye, qué distinto y diferente de lo que nos han enseñado. Porque a nosotros nos han enseñado, hermanos, que efectivamente cuando nosotros decidimos cumplir la ley, cuando nosotros decidimos efectivamente obedecer los mandamientos de Dios, entonces es cuando vamos a dejar de pecar. Pero es al contrario, cuando nosotros decidimos cumplir los mandamientos de Dios, cuando nosotros decidimos efectivamente hacer la voluntad de Dios, es decir, cumplir por nuestra propia santidad y justicia lo que Dios nos manda, pues lo que generamos es un deseo contrario en nuestro corazón. La Escritura nos dice, ¿no es cierto?, que el pecado, para mostrarse pecado, se aprovecha del mandamiento para producir en nosotros justamente los deseos contrarios de los cuales nosotros queremos hacer. Esta es la ley del pecado y de la muerte. Es una ley que actúa dentro de cada uno de nosotros, sino que nosotros efectivamente nunca lo hemos visto desde una perspectiva de una ley. Es decir, cuando tú quieres hacer el bien, activas el mal. Cuando tú quieres cumplir los mandamientos de Dios, activas exactamente el trabajo del enemigo para que él te lleve, ¿verdad?, a través de tu debilidad y haga otra vez que tú vuelvas a repetir aquellos episodios que tú has prometido no volverlos a tener. Entonces es al revés, pero cuando tú aceptas la gracia de Dios, es decir, cuando tú aceptas que tus pecados han sido pagados, cuando tú aceptas que efectivamente la sangre de Jesucristo ya fue derramada por todos tus pecados y que ya no hay pecado desde la perspectiva de Dios. Aquí no es como tú te sientes, aquí es lo que Dios dice. En la vida espiritual, primero nosotros, ¿no es cierto?, ponemos atención por medio de la fe a lo que Dios dice, y después lo que Dios dice se hace realidad en nosotros. Mientras que en nuestra carne, nosotros primero ponemos atención a la obediencia para que nosotros obtengamos los resultados, pero esto es por nuestra propia capacidad, es por nuestra propia mano. Pero en el mundo espiritual de gracia, en el mundo divino de nuestro Padre, al cual Él nos introdujo, yo escucho la palabra de Él, la creo, y esa palabra efectivamente produce en mí la justicia de Dios. Y esa justicia comienza a expresarse en mi propia vida. ¿Cómo? A través justamente de un cambio interior. A través de efectivamente un cambio, ¿no es cierto?, que muchas veces viene acompañado de nuevos deseos, de nuevos sentimientos. Y en la medida en que nosotros nos aferramos a esa justicia de Cristo, no a mi justicia, porque Él es mi justificación, entonces nosotros vamos a comenzar a obtener liberación para nuestras vidas. Fíjate lo que dice el versículo 21. Y a vosotros también, esto refiriéndose a ti y a mí, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Fíjate, a nosotros también ahora el Señor nos ha reconciliado. A nosotros también que en otro tiempo éramos extraños y enemigos en vuestra mente. Fíjate en dónde nosotros somos extraños y enemigos a nuestro Dios. La mente adámica, la mente del primer hombre,
la mente que se guía por el conocimiento del bien y del mal, la mente que quiere obedecer las leyes de Dios, que aparentemente si tú lo ves parece que está bien. Pues ¿cómo no? ¿Cómo puede estar mal el querer hacer y el querer cumplir los mandamientos de Dios? No, no está mal el querer cumplir los mandamientos de Dios. El problema es que tú no tienes el poder para poder cumplirlos. Y el problema es que en ti está el querer hacer el bien, pero no el poder para hacerlo. Y el problema es como en ti está el querer hacer el bien, pero no el poder para hacerlo. Cada vez que tú quieres hacer el bien, activas el mal. Activas el poder del mal que mora en ti. Y eso te lleva cautivo porque tú no eres dueño de ti mismo. Porque realmente el dueño de ti es el pecado que mora en ti. Y como el dueño de ti es el pecado que mora en ti, cuando tú quieres hacer lo bueno, cuando tú quieres cumplir el mandamiento, el pecado te va a decir, un segundito, aquí el que mando soy yo. Aquí no mandan tus buenos deseos. Aquí no manda el mandamiento de Dios. Aquí no manda lo que Dios quiere que tú hagas. Aquí no manda el bien que tú quieres hacer. Aquí manda el mal que yo quiero hacer. Así que quieres hacer el bien, pues te voy a demostrar quién es el que manda aquí y te lleva otra vez cautivo a hacer el mal que no quieres hacer. ¿Sí te das cuenta cómo opera Satanás? ¿Cómo opera en nosotros? Y claro, y muchos de nosotros a veces sin entender esta realidad, sabiendo que es algo que existe en nosotros, porque todos lo hemos vivido, hasta comenzamos a convivir con esa realidad. Y hasta comenzamos a entender que efectivamente así es, yo caigo permanente y continuamente, así que mejor ya ni siquiera voy a preocuparme de hacer el bien, porque siempre termino haciendo el mal. Entonces estamos en una vida permanente y continua en nuestra mente, ¿no es cierto?, de pensar mal, de creer mal y por ende de vivir mal. Cuando nosotros pensamos mal, creemos mal y vivimos mal. Y para eso el Padre nos dio la Escritura. Para eso el Padre nos dio su palabra. Para que hagamos de su palabra nuestra nueva manera de pensar, para que creamos a esa palabra y para que vivamos efectivamente ahora por esa palabra. Y esa palabra va a permitir que nosotros efectivamente podamos ser libres de este yugo, ¿no es cierto?, que efectivamente hemos tenido siempre contra el pecado. Así que el Señor nos dice en el versículo 21, y a vosotros también, que erais, fíjate la palabra erais, esto es pasado, éramos esto antes nosotros, antes en otro tiempo éramos de extraños y enemigos de nuestra mente, pero cuidado, cuidado que muchos de nosotros todavía seguimos en la misma mente adámica. Cuidado que todavía nosotros seguimos como el común de la gente intentando agradar a Dios a través de nuestra propia justicia. Cuidado, no aprendemos el hecho de que el mal mora en nosotros y no el bien, y de que el querer el bien está en mí, pero no el poder para hacerlo. Cuidado que si nosotros no entendemos que la única manera como podamos ser libres o podemos ser libres de esta realidad es aferrándonos a la obra consoladora, a la obra libertadora, a la obra emancipadora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a nuestro favor. Entonces el Señor lo que quiere es que nosotros siempre nos mantengamos en la reconciliación de Dios. La reconciliación de Dios para ti y para mí es Cristo Jesús, permanente y continuamente. La reconciliación con Dios no son tus buenas obras. La reconciliación con Dios es Cristo. Cristo es el que actúa en ti y el que genera en ti las buenas obras. Cristo es el que pone en ti así el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso es que nosotros, hermanos, tenemos que aferrarnos permanente y continuamente a Cristo. Mira, el Evangelio, las buenas noticias de nuestro Dios, es Cristo morando en ti y en mí, en lo más profundo de nuestro corazón. La esperanza que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros, la esperanza que el Señor nos revela hoy, es que Cristo ya mora en ti y en mí. Y por eso es que tú no apartes tu boca, ni tus ojos, ni tu corazón, ni tu mente de Cristo. Tiene que ser Cristo, Cristo y Cristo y Cristo, porque Cristo es tu vida, porque Cristo te ha sido hecho sabiduría por nuestro Padre. Cristo te ha sido hecho a ti, ¿verdad? Justicia, justificación, salvación, redención. Cristo te ha sido hecho tu todo. Cristo te ha sido hecho todas las buenas cosas que alguna vez tú
podías haber pensado. Entonces, si algo tú necesitas ahora es conocer este regalo precioso que es Cristo morando en ti. Todo el bien que está en ti por Jesucristo. Por eso es que el Señor, si algo nos muestra en la Escritura, por lo que quiere que oremos específicamente, es porque Cristo siga siendo revelado en nosotros, porque en la medida en que Él sigue siendo revelado en nosotros, en esa misma medida la provisión de Dios, la previsión de Dios para ti, el amor de Dios para ti se van a incrementar, en el conocimiento de todo lo que Él ha hecho ya a tu favor. Así que a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿De dónde salen las malas obras? Las malas obras salen de nuestra mente, que es enemiga de Dios, ¿verdad? En nuestra mente somos extraños con Dios y en nuestra mente somos enemigos de Dios y por ende salen malas obras. Pero cuando nosotros tomamos el Evangelio permanentemente, las buenas noticias de Dios, ese es el Evangelio. El Evangelio significa buenas noticias. Y el Evangelio no es una cosa, el Evangelio es una persona. Esas buenas noticias tienen nombre y apellido, se llaman Cristo Jesús, morando en ti y en mí. Entonces, Él dice en el versículo 22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, Él nos ha reconciliado, fíjate, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, Él nos ha reconciliado para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Pues esto es algo que tú debes permitir que cale profundamente en tu corazón, porque ya que el Señor Jesucristo murió por ti, y ya que el Señor resucitó por ti y fue a mostrarse al Padre por ti, ahora el Señor Jesucristo te presenta a ti delante del Padre como santo, sin mancha e irreprensible. ¿Tú te ves así? Porque Cristo te presenta así ante el Padre. Cristo te presenta a ti. Si tú te has aferrado a Cristo, si tú has recibido a Cristo en tu corazón, si tú has hecho de Cristo tu Señor y tu Salvador, pues déjame decirte algo. El Señor Jesucristo fue donde el Padre para presentarte a ti santo, sin mancha, irreprensible delante de Él. Si tú no te ves así, por eso es que en cambio la estrategia de Satanás es que te veas justo al revés, que te veas sucio, que te veas inmundo, que te veas con manchas, que te veas siempre reprendido, siempre te están llamando la atención, que tú sientas en tu corazón que el Señor siempre está diciendo es que no has hecho lo suficiente, es que no eres buen cristiano, es que verdaderamente no sirves para esto, eres un hipócrita, eres un mentiroso, tú deberías salir de la iglesia y deberías dedicarte nomás al mundo porque eres un mentiroso y un hipócrita. Mira las cosas que haces, mira lo que eres. Claro, Satanás siempre querrá el que tú pongas la mirada en ti mismo. Pero sin embargo, el Señor Jesucristo, fíjate, ¿qué es lo que logró por ti? ¿Qué es lo que logró para ti? Esta reconciliación tiene que ver con el que el Señor Jesucristo, por su sangre y por su cuerpo, pagó el precio por ti, para que tú seas santo, sin mancha, irreprensible. El precio de la justicia de Jesucristo, el precio de la sangre de Jesucristo, el precio de la inmolación del cuerpo de Jesucristo fue el precio de tu santidad, el precio de tu limpieza y el precio de que tú eres irreprensible delante de Dios. ¿Por qué lo eres? Por la obra de Jesucristo, a tu favor, no por ti. Por eso es que no te puedes ver a ti mismo. Por eso es que no caigas en el juego del enemigo para que tú veas tu pobreza, para que tú veas tu enfermedad,
para que tú veas tu bajeza, para que tú veas efectivamente tu injusticia, para que tú veas tu inmundicia. Cuando tú ves eso, evidentemente no puedes estar de acuerdo con lo que dice el Padre. Y cuando tú aceptas más lo que el enemigo dice que tú eres, llevándote a mirarte a ti mismo, entonces evidentemente en lo que a ti respecta, tú no estás reconciliado con Dios. Pero en lo que a Dios respecta por Cristo, tú sí estás reconciliado con Dios. Así que fíjate, somos tan duros y tan incrédulos que en lugar de creerle a nuestro Padre y en lugar de creerle a Jesucristo, que el precio que Él pagó por nosotros ha hecho que Él nos presente a ti y a mí como santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Sin embargo, nosotros todavía seguimos viendo nuestra propia justicia y nuestros propios hechos y nos sentimos exactamente lo contrario, porque no estamos viendo en la persona correcta. Ahora, la Escritura aquí nos dice en el versículo 27, nosotros vamos a poder mantenernos en los beneficios de la obra que Cristo hizo a nuestro favor, es decir, cómo nuestro Padre nos ve, santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Versículo 23, si en verdad permanecemos fundados y firmes en la fe. Así que si hay algo que tú y yo debemos hacer, lo que debemos hacer es permanecer fundados y firmes siempre en lo que Cristo dice, en lo que Dios dice que yo soy, en lo que Dios dice que Él ha hecho por mí, en lo que Dios dice que yo puedo hacer, en lo que Dios dice que Él me ha dado. Allí es donde yo tengo que permanecer fundado, no en lo que yo siento, no en lo que yo creo que yo soy, no en lo que los demás dicen que yo soy, no en lo que Satanás pone en mi corazón para verme siempre con acusaciones, siempre con juicio y verme siempre con condenación. No, yo tengo que mantenerme permanentemente fundado y firme en la fe de Cristo. Cuando la Escritura habla de fe, métete en la cabeza, siempre habla de la fe de Cristo. La fe es la fe de Cristo. La fe de Cristo no es solamente la fe en Cristo, sino la fe de Cristo, la fe que te pertenece por Cristo. Así como la fe de Cristo te pertenece, el amor de Cristo te pertenece. El gozo de Cristo te pertenece, la paz de Cristo te pertenece, la bendición de Cristo te pertenece, la abundancia de Cristo te pertenece, la salud de Cristo te pertenece, la bondad de Cristo te pertenece, la sabiduría de Cristo te pertenece, la eternidad de Cristo te pertenece, toda la abundancia de Cristo te pertenece. Así que si en verdad permanecemos fundados y firmes en la fe, es decir, lo que el Señor nos pide es que no nos movamos de la obra que Él hizo a nuestro favor. De que no dejemos de creer, porque si algo tú y yo, ¿verdad?, tenemos que hacer todos los días de nuestra vida es vivir por fe, más el justo por la fe vivirá. Y por eso vamos a seguir machacando y machacando y machacando y machacando y machacando en nuestras reuniones Cristo, 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 Cristo y Cristo y Cristo y Cristo y Cristo y Cristo todos los días. Porque la única manera como tú y yo vamos a poder vernos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Dios es por la obra de Jesucristo a nuestro favor. Y si yo me veo, escucha bien, si yo me veo santo, sin mancha e irreprensible delante de Él, entonces ahora tengo acceso a todas sus bendiciones. Porque si yo me veo sucio, me veo contaminado, si yo me veo inmundo, si yo me veo siempre reprendido por Él, entonces no tengo acceso a todas sus bendiciones, no tengo acceso a sanidad, no tengo acceso a abundancia, no tengo acceso a la provisión permanentemente de Dios para toda mi vida, no tengo acceso a su paz,
No tengo acceso a su descanso. No tengo acceso efectivamente a que nosotros podamos de alguna manera reposar en la obra terminada de nuestro Padre y nuestro Señor. No tengo acceso a su victoria. No tengo acceso a su gozo, que es lo que efectivamente nuestro Padre ya nos ha dado. Pero va a depender mucho de con qué mente tú te sigues de alguna manera, ¿no es cierto?, relacionando con el Padre. Satanás va a intentar por todos los medios el que tú vuelvas a enfocarte en la mente adámica, en los viejos pensamientos. Si tú te estás viendo hoy culpable, si tú le estás haciendo más caso a tus sentimientos de culpabilidad, de condenación, y hoy te sientes mal, te sientes triste, te sientes agobiado, pues déjame decirte una cosa. Tú estás poniendo tu mirada no en lo que Cristo dice que ha hecho por ti, sino estás poniendo tu mirada en lo que el diablo dice que tú eres. Aquí, ¿a quién le creemos? ¿A quién le creemos? Con el Señor, vuelvo y repito, primero está su palabra. Recibo su palabra en mi mente, la creo en mi corazón, la confieso con mi boca. Y efectivamente, a renglón seguido voy a comenzar a recibir los beneficios. Primero están los hechos de Dios, la palabra de Dios, los hechos de Dios, nuestra fe, y viene la experiencia. Escucha bien, la palabra de Dios, los hechos de Dios, nuestra fe en ello y nuestra experiencia. Es exactamente como Dios funciona. Es por eso tan importante este versículo 22, cuando el Señor dice que en su cuerpo de carne por medio de la muerte, ¿verdad?, Él vino al Padre para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Esta es la posición en la cual tú tienes que mantenerte, pero para que esto funcione, verdaderamente te tienes que mantener y permanecer fundado y firme en la fe. Y ahí dice, sin moverte de la esperanza del evangelio que habéis oído. Fíjate, sin moverte de la esperanza del evangelio que habéis oído, sin moverte de lo que Cristo significa ahora para ti, aferrándote en tu conciencia a que Cristo pagó tus pecados, a que Cristo pagó tus males, no enfocándote en tu propia justicia, enfocándote en la obediencia de Cristo, enfocándote en la justicia de Dios, enfocándote en lo que Él dice que tú ahora eres la justicia de Dios en Cristo Jesús, enfocándote en que tú eres un hijo amado, enfocándote en que tú eres un hombre bendecido, enfocándote en que tú eres una nueva persona, en que tú eres una nueva criatura, en que tú eres un hombre que ahora cuenta con el favor de Dios, que el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida, enfocándote en que el amor de Dios es más grande que cualquier circunstancia y cualquier situación que tú tengas que enfrentar, y que finalmente tu Padre te va a llevar de victoria en Cristo Jesús. Enfocándote en todo aquello, por Dios. Enfócate en lo que Dios dice que tú eres, en lo que Dios dice que Él ha hecho. No te enfoques en tus temores, en tus miedos. No te enfoques en las mentiras y en los engaños de Satanás. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, sin moveros de la esperanza de las buenas noticias que habéis oído, sin moveros de la esperanza del Cristo Jesús que os ha sido predicado y que ahora vive en vuestros corazones, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Qué maravillosa palabra. Ese es nuestro Padre, ese es el regalo para el Día del Padre, para ti y para mí. El regalo para el Día del Padre es nuestro Padre, que nos acompaña por la eternidad desde el momento en que nosotros escuchamos el Evangelio de verdad y desde el momento en que nosotros seguimos y nos permanecemos fieles y anclados en esta obra preciosa de Cristo a nuestro favor. Es tan importante el que nosotros estemos repasando permanentemente las buenas noticias del Evangelio. ¿Acaso no en medio de un mundo en el que solamente tenemos malas noticias? Noticias de guerras, noticias de epidemias,
noticias de situaciones en los países complicadas, noticias en donde la sociedad civil, ¿verdad? Cada uno anda por su lado, noticias en donde la decadencia de la familia está en el piso, noticias en donde efectivamente los hijos hoy están generalmente yéndose por caminos pervertidos, noticias en las cuales la familia se está deteriorando, noticias en las cuales la economía nos falla permanente y continuamente. Por Dios, ¿por qué no escuchar las buenas noticias del Evangelio todos los días? ¿Por qué no antes de prender la televisión o de clavarnos a ver las malas noticias? Y no estemos diciendo que no haya que prender la televisión ni que no haya que ver las noticias, pero estoy diciendo el que primero nosotros deberíamos revestirnos de las buenas noticias de Jesucristo para que cuando vengamos nosotros a ver las malas noticias, ¿no es cierto?, nosotros siempre tengamos la esperanza viva en nuestro corazón, viviendo y funcionando y sabiendo que jamás nuestro Padre nos va a desamparar. Que así, ¿verdad?, todo este mundo, ¿verdad?, se trastoque, pero sin embargo la fidelidad de nuestro Padre para ti, para mí es eterna. Que así la situación económica desmejore, pero tu Padre jamás va a permitir, como dice su palabra, no he visto a justo desamparado, ni a hijo de justo que mendigue pan. Porque tú ahora eres justo delante de los ojos de Dios. Ahora eres justo delante de los ojos de tu Padre. ¿Por qué? Por la obra preciosa de Jesucristo a tu favor. Gracias a Dios que no es por mi propia conducta. Gracias a Dios que no es por mi propia obra. Gracias a Dios que no es por mi propio mérito. Gracias a Dios que no es por el esfuerzo que yo tenga que hacer para ganarme el corazón de mi Padre, sino que gracias a Dios es por toda la obra preciosa y maravillosa que Cristo hizo para siempre, jamás, en la cruz del Calvario, y ahora Él resucitado delante del Padre declara a mi papá que yo soy santo, sin mancha e irreprensible y justo delante de Él. Este es el regalo que Dios quiere para ti y para mí en este tiempo. Tengamos la capacidad, tengamos la valentía de aferrarnos a este regalo precioso y maravilloso que nuestro Padre nos da. La Escritura nos dice que los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Y el valiente es el nuevo hombre que nació en nuestro corazón y el que es capaz de asirse, de aferrarse efectivamente a esta preciosa obra maravillosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Las palabras del día de hoy de nuestro Padre es o son: permanece fundado, permanece firme en la fe. Lo primero que tienes que hacer cada día es permanecer fundado y firme en la fe. Lo primero que tienes que hacer cada día antes de venir a hacer las cosas normales y las actividades diarias de tu vida es primero anclarte y fundamentarte y arrancar fuerte el día y firme en la fe. Y por favor, dice el Señor, no te muevas de la esperanza que es Cristo morando en ti. No te muevas de esta esperanza de las buenas noticias del Evangelio. Por favor, créeme a mí. No le creas al enemigo. No le creas al mundo. No le creas a tus propios sentimientos. No le creas a tus propias emociones. Crea mi palabra. Y vas a ver cómo efectivamente, ¿verdad?, tú vas a entrar en la santidad. Vas a entrar, ¿verdad?, en la justicia que yo te he dado. Y por tanto, vas a recibir por derecho todo lo que yo ya he decretado que efectivamente tú tengas. Eso nuestro Padre nos quiere regalar hoy, a ti y a mí, porque Él es nuestro verdadero Padre y Él es el Padre de todos los días para ti y para mí. El Señor les bendiga ricamente. Continuamos la próxima semana.